Y vamos a hablar más sobre Jalisco, sobre Zapopan, sobre lo que pasa en el estado. Pero lo vamos a hacer con alguien que actualmente es regidor en Zapopan. Zapopan es uno de los municipios en donde se dio una de las desapariciones masivas este año. Nada más este año, ¿eh? Pero además Zapopan, pues, tiene muchas otras cosas que han, pues, tenido sus choques con el gobernador, que si son amigos, que si no son amigos, que si estamos en una carrera por la gubernatura, pero y al final vuelvo con mi pregunta. ¿Y las víctimas y los ciudadanos? ¿En dónde está esta prioridad? ¿Qué está pasando? Así que vamos a platicar con Alejandro Puerto, que es regidor. Ya tenía ratito que no lo veíamos. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte. Meme, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Encantado de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Alejandro, platícame un poco, empecemos de lo general y luego nos vamos a lo específico. Platícame un poco cómo está la situación en Jalisco. Si bien eres regidor por Zapopan, pues vaya, me imagino que te llegan denuncias de todos lados, sobre todo teniendo en cuenta que, pues, muchos dicen, y quisiera que también me explicara si eso es cierto o no, que todo Jalisco es territorio naranja y que están muy contentos con lo que ha hecho los políticos de Movimiento Ciudadano, tanto el gobernador como los alcaldes y los diputados federales y los senadores, y vaya, es como la bastión de Movimiento Ciudadano. ¿Qué es lo que pasa en el Estado? ¿Qué tan bien o qué tan mal están las cosas? Mira, la elección del 2021 permitió comprobar que esa hipótesis de que Jalisco era territorio naranja era falsa. La segunda fuerza en el estado es Morena, gobernamos más de 1 millón de jaliscienses, somos la segunda fuerza en el Congreso del estado y tenemos presidencias municipales tan importantes como Puerto Vallarta, Tonalá y otras del norte de Jalisco. Entonces es un proceso de crecimiento el de Morena que no se había visto nunca aquí en el estado, en un estado que siempre fue muy influenciado por la jerarquía católica, por los partidos conservadores, y ahora vemos que un proyecto progresista, un proyecto transformador con claros tintes de izquierda, está teniendo un crecimiento que jamás logró tener ni el PRD ni ningún otro partido que se considerara de esa ideología, ¿no? Entonces, es un mito y nosotros lo hemos comprobado en las calles, la gente tiene un hartazgo muy grande sobre Movimiento Ciudadano, sobre el gobernador en particular, porque ha sido un gobernante abusador, se ha puesto con los más débiles, se ha metido con personas indefensas, se ha quedado de brazos cruzados y se ha acobardado ante el poder del crimen organizado y la gente se da cuenta de eso. La gente se da cuenta que Alfaro ha tratado a la gente de Jalisco con el garrote, con el alza en los impuestos, con darles agua sucia en lugar de agua potable, mientras finge que no ve camionetas de hombres armados pasearse aquí por el estado, incluso por la zona metropolitana, mientras voltea hacia otro lado, mientras violentan mujeres, y que claramente es una persona insensible a quien no le importa el tema de los desaparecidos. Y esto, meme, no es algo que yo diga, esto es algo que me ha confesado gente de su gabinete, que al tipo personalmente y genuinamente no le importa el tema de los desaparecidos. Ese es un punto que te agradezco mucho que lo toques, porque hay muchas notas que surgieron, pero también se fueron apagando. Mucha gente en Jalisco que nos sigue nos dice, oye, meme, es que la verdad los medios en Jalisco están pagados y no están diciendo lo que está pasando. Entonces, lo poco que nos llegamos a enterar, yo personalmente, o es porque tú lo has denunciado en tus redes sociales, o es porque surge de algún activista, pero son pequeños fuegos que se apagan. Uno de estos, acabas de tocar dos puntos que yo creo que son importantes para explicar un poco a profundidad. El primero, el tema del desaparecidos. ¿Mm? Enrique Alfaro en algún punto estuvo en esta polémica porque familiares de desaparecidos decían, es que Enrique Alfaro no nos quiere ayudar y nos está quitando todas las herramientas para buscar a nuestros desaparecidos. Alfaro lo negaba. Entonces, las notas que hoy encuentras sobre los desaparecidos son que Alfaro negaba que eso fuera real y que él tiene un compromiso con los desaparecidos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa en particular con esto de los desaparecidos? Tú nos estás diciendo que gente que trabaja con él dice y puede confirmar que no le interesan, pero ¿qué es lo que pasó y también por qué se han apagado esos fuegos? ¿Tiene solamente que ver con el pago a los medios de comunicación o hay un legítimo nulo interés al tema en Jalisco? No, mira, hay incluso un acto represivo, no encuentro otra manera de caracterizarlo, sobre las madres buscadoras o sobre personas que buscan sus desaparecidos. Te pongo un ejemplo muy específico.
Todos sabemos que en Jalisco la fiscalía no es autónoma y es un tema que tenemos que situar dentro del contexto de la crisis de violencia, inseguridad y desaparecidos que atraviesa el Estado, porque Alfaro llegó a acusar que la fiscalía estaba cooptada por el crimen organizado y nunca hizo nada para limpiarla. Eso hay que tenerlo ahí para lograr entender todo el mapa delictivo de lo que ocurre en el Estado. En particular con las personas desaparecidas, hace 2 semanas en Tlaquepaque detuvieron a una madre buscadora por estar protestando, por estar exigiendo que localizaran a su hijo. La detuvieron, la llevaron a fiscalía y en fiscalía le condicionaron su libertad a que firmara un documento le llaman ellos un convenio de paz. El convenio de paz, los medios de comunicación lo editorializaron como un convenio sobre el que no dan detalles. Pero si te metes a revisarlos, esos convenios lo que hacen es presionar a las víctimas a que no hablen ante los medios de comunicación sobre sus desaparecidos. Entonces, esto es algo que debes de tener en cuenta porque cuando tú acudes a denunciar a la fiscalía, quien primero te dice que no denuncies, pues es el crimen organizado. Y en segundo lugar, es el gobierno de Enrique Alfaro, es su fiscalía quien le pide a la gente que públicamente deje de hablar de estos temas a condición de dejarlos en libertad por faltas administrativas. Y que incluso si fueran faltas administrativas, es ya mucha insensibilidad de tener a una persona por manifestarse, como fue el caso de esta señora. Entonces, no es que sea únicamente, claro que los medios han sido grandes aliados de Enrique Alfaro, tan solo hay que revisar las cifras de presupuesto que destina no solo el gobierno del estado, sino los gobiernos municipales de MC a la prensa. Son cantidades, pues la verdad, muy grandes que deberían de aprovecharse en otras cosas. Pero también es la acción de gobierno. Han estructurado o han vaciado toda la lógica del gobierno a callar voces críticas en un tema tan sensible. Y en este tema es todavía más grave porque quienes hemos trabajado con colectivos de personas desaparecidas sabemos que la principal herramienta para saber algo de nuestros familiares no son las autoridades, es la comunicación, son las fotos que se publican en la prensa, son los testimonios que se publican en redes sociales, es la búsqueda ciudadana, no es el trabajo de las autoridades. Y Alfaro está intentando a través de la fiscalía callar esa búsqueda ciudadana porque él considera que mancha su imagen, aunque realmente él de imagen ya no tiene nada. Alejandro, bajo lo que nos estás contando, entonces quiero recapitular un poco. Alfaro primero cuestionaba a la fiscalía y decía es que no es autónoma porque está coludida con el crimen organizado, pero él no pudo hacer o no hizo absolutamente nada. Esa es la pregunta. ¿No pudo o no quiso? Porque Alfaro y la fiscalía, en muchos de los casos, y voy a tocar particularmente las 5 desapariciones masivas de este año en Jalisco, decían que está involucrado el crimen organizado y que al estar o que inferían o que había indicios, esa es la palabra, de que estaba involucrado el crimen organizado y por ende le tocaba al gobierno federal hacer la chamba y no a ellos. Dieron mucha retórica, aquí pusimos el video completo del fiscal, la gente, los comentarios es que es pura retórica, no están diciendo nada, ¿qué están haciendo? Entonces, ¿qué es lo que sí pudo hacer Alfaro? Porque está este tema de la fiscalía, pero también aprovechando esto, ¿qué pasó con la seguridad? O sea, Alfaro en 2018 decía que no quería el superdelegado porque era su estrategia y aquí mis chicharrones truenan. 2021 decía que él descartaba utilizar o no estaba de acuerdo con la militarización de la Guardia Nacional y que por ende tampoco quería. Entonces, mi pregunta es, Alfaro, en todo esto, entre que si es federal, no es federal, entre que la fiscalía es autónoma, no es autónoma o está coludida, ¿qué es lo que ha podido hacer? ¿Qué es lo que no ha hecho? ¿Y por qué no ha pedido ayuda al gobierno federal? O sea, él sí tiene bloqueado al gobierno federal de decir aquí no entran, es mi estrategia. ¿Sigue con esa idea? No, mira, lo que pudo haber, más bien lo que sucede es que no podía hacer nada, no quería hacer nada y no le interesaba hacer nada. Cuando él acusa que la fiscalía local está cooptada por el crimen organizado, él señala el periodo de la fiscalía de un fiscal que hereda. El fiscal Octavio, que había sido gobernador del estado de Jalisco, fue el penúltimo gobernador del PRI antes de Aristóteles, quien también fue asesinado en el periodo de Enrique Alfaro, por cierto, y lo hereda de Aristóteles. Lo tiene un rato, sale por cuestiones de salud, pero fíjate,
Lo que hacen los gobernadores cuando sus fiscales están actuando de manera sospechosa es pues relevarlos y en algunos casos como en Veracruz incluso abrirles carpetas de investigación y procesarlos. El fiscal Winkler de Veracruz tuvo que estar prófugo un rato y ahorita ya está detenido. Aquí únicamente hubo una declaración de Alfaro en el contexto del asesinato de Giovanni López, el chico que no traía cubrebocas, que hubo manifestaciones y Alfaro dijo que quienes habían levantado a los estudiantes para golpearlos y mantenerlos secuestrados, incomunicados cerca de 5 horas, era porque la fiscalía estaba cooptada por el crimen organizado. Pero en lugar de limpiarla y de quitar al fiscal, lo que hizo fue elegir como fiscal sustituto, porque salió Octavio por enfermedad, a su yerno. Y el principal promotor de este nuevo fiscal fue Enrique Alfaro, fue la bancada de Movimiento Ciudadano. Y jamás se aclaró a qué se refería Alfaro con que el crimen organizado estaba al mando de la fiscalía. Jamás lo aclaró, jamás inició una investigación, jamás relevó a ningún mando. Y mira que ellos tienen una mayoría abrumadora en el Congreso local para hacer ese tipo de cambios. Simplemente lo dijo y se hizo un lado. Ahora, lo que pueden hacer en cuestión de seguridad no lo han hecho porque ellos no gobiernan realmente. Lo que hacen es propaganda, hacen pura publicidad, hacen mercadotecnia. Cada que ellos dicen que la responsabilidad es de otra instancia, no solamente están diciendo palabras huecas, lo que intentan hacer es que realmente se vayan cerrando caminos a la justicia. ¿A qué me refiero? A que ellos mismos vician las investigaciones con ese tipo de declaraciones. Ellos mismos generan confusión, ellos mismos generan que las personas, que las víctimas, pues ya no insistan en que se haga justicia, en que se aclaren los hechos, y ellos ante la sociedad pretenden quitarse la responsabilidad de encima. El discurso de Alfaro de estar en contra de la militarización ha sido realmente un discurso de dientes para afuera. Tú que tienes buena comunicación con muchos gobernadores de aquí de la 4T y de México, deberías de preguntarles en las reuniones que llegaron a tener todos los gobernadores de México con el presidente, cuál era el gobernador que más elogiaba a AMLO. En público, enfrente de ellos, era Enrique Alfaro y de inmediato se paraba, se iba al baño y se grababa hablando basura del presidente. Ese es el tipo de personaje con el que estamos lidiando. Realmente su cara de enojón, su discurso envalentonado, agresivo, es únicamente con los más desprotegidos, es únicamente con la gente de Jalisco, con quien se ha metido y ha ofendido. Ellos aceptan toda la ayuda que la federación les pueda dar. Todos los problemas trascendentes de Jalisco los ha resuelto el gobierno federal. El problema del abasto de agua, de la inundación de Acacijo y Palmarejo, el tema de la seguridad, el tema de la movilidad. Recordemos que las 2 líneas de tren que se estrenaron en este trienio fueron destrabadas por el presidente. La línea de tren que construyó Aristóteles Sandoval con su paraíso de corrupción y de contratismo, que es la línea 3, pues quien la destraba es el presidente, con un manejo muy austero de los recursos y con un compromiso muy efectivo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya del presidente Andrés Manuel, y es quienes logran que se inaugure esta obra, si no se hubiera quedado ahí por el sobrecosto y porque estaba mal hecha. Y la línea 4 que va a conectar Tlajomulco es también un compromiso del presidente. Los grandes temas han sido tratados por parte de la federación. Alfaro únicamente está para los retratos realmente. Estaba para jugar a ser un opositor, estaba para jugar a estos discursos valientes, pero ha dejado de lado, ha faltado mucho su investidura, no está ejerciendo su cargo y la crisis de seguridad lo deja ver, porque la ley del Sistema Nacional de Seguridad es muy clara en a quién le compete la seguridad pública, y la seguridad pública a quien le compete es a los 3 órdenes de gobierno. Y ellos lo que quieren, como bien dijiste al inicio de tu transmisión, es ya fincar delitos y que ya se encargue la federación. Quieren lavarse las manos sin entrar a detalle en quién tiene que procurar esa justicia, quién tiene que garantizar que quien salga de su casa regrese sano y salvo, quién tiene que garantizar que si hay personas con armas de grueso calibre transitando por Jalisco, pues vayan a prisión o sean procesadas. Quien tiene que hacer eso es también el gobierno del estado. Pero estamos en un callejón sin salida, porque por un lado, Alfaro no es responsable, el gobierno del estado
dice Alfaro, no tiene nada que hacer, pero por otro lado tenemos una fiscalía que él mismo dijo que estaba cooptada por el crimen organizado. Entonces, si la fiscalía está cooptada y su principal defensor es Alfaro, entonces creo que Alfaro le está hablando a un sector de la sociedad que tiene un interés basado en dinero, en que no, en que en Jalisco no haya paz, no haya seguridad, en seguir lucrando con la violencia y con las desapariciones. Alejandro, te quiero preguntar particularmente de dos casos que se dieron en Zapopan. Dos de los 5 de este año se dieron en Zapopan. Uno de ellos fue a inicios de año, donde desaparecieron jóvenes en una zona, que creo que es la zona real de Zapopan. Y el segundo fue, creo que muy trágico, porque desaparecen 8 personas de un falso call center. O sea, de por sí el tema de falso call center ya es una cosa. Y desaparecen 8 y a los días encuentran los 8 cuerpos o aparecen los 8 cuerpos. Eh, ya hablamos un poco sobre lo que pasa a nivel estatal, pero ¿qué pasa en Zapopan? Ahí que tú estás, en Sí. donde tú eres regidor, se dieron desapariciones. ¿Cuál es la actitud del presidente municipal de Zapopan? ¿Cuál es la actitud también de Alfaro? Mira, no solamente se dieron estos dos episodios que tú bien señalas, el de los chicos que iban a un estudio de grabación, que es el de inicios del año, y el del call center. Zapopan es el municipio en donde se dan la mayor cantidad de desapariciones en todo el estado. Es el epicentro de las desapariciones. Hay muchas explicaciones, una de ellas puede ser la cercanía que tiene con otros estados que atraviesan crisis también de seguridad, como puede ser Zacatecas, también por su gran tamaño geográfico, es de los municipios más grandes del estado, tiene unas zonas rurales muy extensas y eso facilita la operación de grupos del crimen organizado. Sin embargo, estos dos casos que se dan en estas situaciones, fíjate, en el segundo, en el caso del call center, hay un caso particular de un chico, no recuerdo ahorita su nombre, creo que era Carlos. Él era amigo de dos amigas mías y ellas me platicaron que él, pues desgraciadamente, ya había ocurrido en el 2017 la desaparición de su hermano y la muerte violenta de su papá. Es decir, no solamente son desapariciones ya multitudinarias, ya están atravesadas por episodios de violencia porque desde hace mucho en Jalisco no hay procuración de justicia, no hay una estrategia de seguridad y nadie se quiere hacer responsable. Y el hecho de que ocurran desapariciones masivas, pues nos habla de que prácticamente no hay Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho porque quienes deberían de patrullar, de vigilar, que no estén ocurriendo ilícitos en la ciudad, pues simplemente pues no sabemos qué están haciendo o no sabemos en qué tareas están participando, pero en tareas de seguridad no lo están haciendo. En el primer caso del estudio de grabación, tampoco se aclaró qué fue lo que sucedió, así como no se aclaró en el caso del call center, así como desgraciadamente es muy probable que no se aclare qué ocurrió con estos 5 chicos de Lagos de Moreno. Ocurren y ocurren desapariciones masivas y no dan una explicación los gobiernos de por qué ocurrieron. En particular, el alcalde de Zapopan ha sido muy insensible con estos temas, sobre todo sus declaraciones han sido muy desafortunadas. Ha pedido a los colectivos de familias de desaparecidos que se manifiesten sin molestar a los coches, que se manifiesten sobre la banqueta, es decir, que no incomoden. Y más allá de la insensibilidad, pues nos habla del tamaño de político que tenemos como presidente municipal, que es uno muy pequeño, que no puede enfrentar o darle la cara a los problemas, ¿no? Es uno que ni siquiera sabe qué ocurre en el grupo de búsqueda del municipio, donde tenemos un encargado que no tiene la experiencia necesaria para encabezar un grupo de búsqueda, que tenía muy poco de haber llegado a la policía cuando se le nombró jefe del grupo de búsqueda y que si bien han colaborado con la Comisión Nacional de Búsqueda y con otras instituciones, pues no están equipados ni con lo necesario ni con la experiencia necesaria para hacerlo de manera más efectiva. Pero esto es algo que define a todos los gobernantes de Movimiento Ciudadano, o sea, no te encuentras a uno que pueda darle la cara a las familias y decirles les vamos a apoyar. Rehuyen enfrentar estas situaciones y ni siquiera
otorgan tranquilidad a las personas de que estos actos no se van a repetir. Porque si te fijas, la explicación de pues no nos compete, tampoco es que a la gente le diga que garantizan que esto no va a volver a ocurrir. Es como, si vuelve a ocurrir, no es nuestra responsabilidad. Justamente la respuesta que daba Alfaro, porque Juan José Franchi pues no ha dicho nada, pero la Ujú. respuesta que daba Enrique Alfaro, aparte de decir es que es responsabilidad del gobierno federal, o sea, que ellos hagan su parte, decía que ellos han desplegado no sé cuántos elementos de seguridad. Enrique Alfaro presumía en sus redes sociales que ya graduó nuevos elementos. Entonces, ¿cómo está la seguridad en Jalisco en general? O sea, en esta carretera de Lagos de Moreno Encarnación es donde se han dado muchos casos. La seguridad de esta carretera, ¿a quién le compete? ¿En dónde entra la responsabilidad federal? También te lo quiero preguntar, porque bien lo hemos dicho y tú lo dijiste también, la seguridad es de 3 órdenes de gobierno, cada uno tiene su parte. Entonces, si Alfaro por un lado le echa flores al presidente, pero públicamente lo odia con todo su ser y se convierte en una figura de opositor, y tienes alcaldes que tampoco, o sea, que prefieren estar haciendo sus negocios, sus cárteles inmobiliarios, sus despilfarros en el gobierno, pues entonces, ¿qué pasa con la seguridad? Mucha gente preguntaba, ¿y por qué no entra la Guardia Nacional? ¿Qué es lo que pasa con particularmente con el proceso de seguridad en Jalisco, con estos policías, con los policías estatales, los municipales, y cuál es el rol? ¿Ha entrado la Guardia Nacional, etcétera? Fíjate que tengo entendido que Jalisco es el cuarto estado con mayor presencia de la Guardia Nacional, lo cual no es poca cosa, porque incluso la cantidad de elementos de la Guardia Nacional que hay en algunos cuarteles supera enormemente la cantidad de policías municipales que hay en los municipios de Jalisco. El problema está en que, como tú dices, o sea, si graduaron nuevos policías, investigadores o nuevos fiscales, ¿de qué nos sirve si no se ha aclarado quién controla la fiscalía? Si no se ha aclarado qué va a pasar con la fiscalía. Si al día de hoy, 3 años después de la declaración de Alfaro, ¿quién nos puede asegurar que hoy la fiscalía no esté cooptada por el crimen organizado como él lo llegó a decir durante la crisis de hace 3 años? No serviría de nada que contáramos con más policías si la cúpula de la fiscalía está podrida. Entonces lo que se tiene que hacer es cambiar la cúpula de la fiscalía, pero por alguna razón a él se les dio muy fácil hacer esta acusación sin plantear una solución de fondo. Ahora, ¿a quién compete el tema de la seguridad? Es muy sencillo. En la seguridad, en los casos, en las situaciones de riesgo, siempre operan los primeros respondientes. Y un primer respondiente es la propia Guardia Nacional, un primer respondiente puede ser también algún grupo del ejército, pero también la Policía Estatal tiene grupos de acción inmediata, de reacción, tiene cuarteles en la zona norte, porque sabemos desde hace décadas que es la zona más peligrosa del estado, y tampoco reaccionaron. Tienen también patrullajes en la sierra, realizan cateos, tienen investigadores, tienen carpetas de investigación abiertas, tienen labores de inteligencia que realizan tanto la Policía Estatal como las policías municipales, y parece ser que nada de eso sirve. Parece ser que a pesar de que se invierte y se gasta muchísimo en seguridad, aunque bueno, Alfaro ha ido reduciendo el presupuesto de seguridad aquí en el estado, pues a pesar de todo eso, no captura ni a una sola persona armada, no detiene ni a un solo grupo de personas que estén delinquiendo. Y tampoco, contrario al discurso que ellos tienen en el Senado y en la Cámara de Diputados, tampoco están fortaleciendo a las policías civiles, a las policías municipales. De hecho, las tienen muy mermadas, no las saben utilizar, no saben dirigirlas. Más allá, no todo es darles presupuesto, es también darles mandos dignos, mandos que entiendan las tareas de seguridad desde una perspectiva ciudadana y civil. Y lo que ellos han hecho es simplemente utilizar a la policía civil, en este caso la estatal y la municipal de Guadalajara, para reprimir. Con la policía estatal y la de Guadalajara reprimieron estudiantes que se manifestaban por el asesinato de Giovanni López. Reprimieron a las personas que se manifestaban por los desaparecidos, reprimen a las personas que se manifiestan por la falta de agua, reprimen a las personas que se manifiestan
por el miedo de salir a la calle. Reprimen todo, es decir, han vuelto de la policía civil un brazo represivo y la tarea de seguridad pública real la han abandonado, y quien ha salido en defensa o un poco a enderezar esta situación han sido el Ejército y la Guardia Nacional. Entonces, dentro de todo el discurso de la militarización, creo que se debe de abrir un párrafo muy extenso para explicar cómo gobernantes de corte autoritario han utilizado a las policías civiles para reprimir a la gente. Contrario a lo que pasaba en el siglo XX, que utilizaban al ejército como brazo represor, aquí estamos hablando de policías civiles que utilizan para callar a los críticos, para reprimir a las personas, para perseguir políticamente a otras personas, y dejan la tarea de seguridad en manos de un ejército al que ellos por todas partes atacan. Y claro, el ejército está habilitado para participar en esas tareas, pero en particular vigilar las carreteras del estado es parte de algunas carreteras son federales, pero otras, fíjate, entran dentro del propio discurso de Alfaro de la autonomía y la independencia de Jalisco. Si somos de verdad independientes, no solamente independientes para no querer repartir los libros de texto, independientes de verdad, entonces nos tenemos que hacer cargo de todo lo que ocurre en nuestro estado, de todo, de la vigilancia de las carreteras, de alertar las situaciones de riesgo, de detener a las personas, de realizar investigaciones, pero nada de eso lo quieren hacer, porque realmente el discurso de la independencia de Jalisco es un discurso hueco. Jalisco es un estado que no tiene soberanía, porque nuestra soberanía está cooptada por el crimen organizado, a tal grado que nuestro propio gobernador llegó a decir que controlaban la institución encargada de la procuración de justicia, la institución encargada de perseguir los delitos, de realizar las investigaciones, de proteger a los jaliscienses, que es la fiscalía. Y eso no es algo de grilla, no es algo de política, eso lo dijo Alfaro, no lo digo yo. Alejandro, es muy fuerte todo lo que nos estás diciendo, pero creo que abre mucho los ojos. Lo que te quiero preguntar es, si entonces la Guardia Nacional o sea, la estrategia federal es la que está entrando a hacer el trabajo, es la que está, porque ahorita literal hice una búsqueda rápida y el presidente decía a inicios de año que para finales de este 2023, Jalisco va a tener 50 cuarteles de la Guardia Nacional, 50 cuarteles. Pero, por ejemplo, en Jalisco, la Guardia Nacional ha asegurado material bélico, ha asegurado droga, o sea, es la Guardia Nacional la que ha hecho todas estas detenciones, no la policía, pero en la fiscalía esto se estanca. La pregunta que hace la gente es justamente esa, y creo que la has respondido. ¿De qué nos sirven las estrategias de seguridad cuando los que se van a encargar de procesarlos, pues están coludidos? Y tienes un gobernador que lejos de romper esa colusión, la sigue promoviendo. Entonces, mi pregunta es esta. Desde tu perspectiva, Alfaro y la estructura del movimiento ciudadano, incluyendo alcaldes y demás, se dio al crimen organizado, se dio al cártel Jalisco. Hablábamos, por ejemplo, del caso de Aristóteles Sandoval, que yo recuerde, pues sigue sin estar resuelto. Sí, no se resuelve ningún caso de alto impacto ni de bajo impacto. De hecho, en Jalisco solamente más del 98% de casos quedan en impunidad, desde el robo de un celular hasta el asesinato de un exgobernador, porque no hay procuración de justicia, porque no hay investigación, porque nadie se hace cargo, nadie se hace responsable. Creo que sí, creo que Alfaro, Movimiento Ciudadano, llegaron al poder con los brazos caídos frente al crimen organizado, frente a la inseguridad, y lejos de intentar combatirla, la atizaron de cierta manera. La atizaron desde el momento en el que empezaron a involucrarse en el negocio del poder judicial. En lugar de limpiar el poder judicial, de reformarlo, ellos también le entraron a las cuotas de jueces, de magistrados, de sentencias, toda la porquería que evita que la gente de Jalisco acceda a la justicia, que los crímenes sean castigados, todo eso, en lugar de que ellos lo modificaran, limpiaran las instituciones, decidieron formar parte de toda esa porquería. Y aquí están las consecuencias. Un gobernador que está amordazado no por amenazas, está amordazado por su ambición. Está amordazado porque ya no tiene a dónde hacerse, porque él creó este cochinero en el que está ahorita el Estado. Al decidir formar parte de los negocios en el Poder Judicial, él mismo se ató las manos para poder cambiar la situación en Jalisco.
Y de ahí para abajo, todos sus cuadros, todos sus gobernantes, presidentes municipales, diputados, tienen un pacto de silencio, un pacto de no hablar de qué explica la decadencia de nuestro Estado. Y lo que le explica es eso, que el poder está corrompido, el poder está muy podrido. La cúpula del poder en Jalisco entró en una fase de descomposición que encontró un punto de equilibrio. Ellos seguir absorbiendo, seguir ordeñando, seguir chupando los recursos públicos, mientras abajo la gente tiene que vivir todos los días con esto, enfrentando estas situaciones de desaparición, de violencia, de que vas y presentas tu denuncia y no pasa nada, de que ahora todos los trámites en el Poder Judicial local no se pueden hacer si no es con dinero de por medio. Y esas son las consecuencias. Entonces, sin autoridad moral, el presidente lo ha dicho y tiene mucha razón en eso. Sin autoridad moral no hay nada, no hay autoridad política. Y Alfaro no tiene autoridad política. Lo que tiene es una red de intereses que él es el centro gravitacional. El día que él falte esa red de intereses puede romperse. Pero no hay autoridad moral para tener autoridad política y poder enderezar las situaciones. Alejandro, te quiero hacer esta pregunta porque creo que es muy serio. No, no todo es Alfaro y no todo es Zapopan y no todo es el presidente, pero ¿consideras que, tomando en cuenta que la Guardia Nacional tiene una alta presencia en Jalisco, consideras que la Guardia Nacional pudo intervenir o pudo hacer algo para evitar todas estas desapariciones? Insisto, son 5 en la región, tan solo en Altos Norte, o sea, en la región de Altos Norte, particularmente en Lagos de Moreno, de 2018 a 2023 han sido localizadas 168 fosas clandestinas, nada más ahí. O sea, Jalisco no solamente es sede de desapariciones, sino también de fosas clandestinas. Entonces, ¿cómo calificas tú la participación del gobierno federal? ¿Crees que puede ser mejor, que hace lo que puede con lo que tiene, o que simplemente no se da abasto? No, yo creo, siempre he creído que se puede hacer más. Ok. Eso es algo, es hasta intuitivo. Ahora, tenemos un grave problema con las fiscalías de todos los estados, porque tú platicas con un abogado que se dedique a litigar y él te va a saber explicar cómo es que las fiscalías o son el cielo o son el infierno. Lamentablemente, las fiscalías son la Santa Inquisición, pero contra quien hace activismo social, quien se opone a un proyecto extractivista, quien se atreve a criticar a su gobernador. Ahí sí las fiscalías son tajantes y son poderosas y ejercen su función de manera determinante. En lo que tiene que ver con el crimen organizado, son el cielo, porque no ocurre nada, nada trasciende ahí. Entonces, ¿eso con qué tiene que ver? Eso no tiene mucho que ver con la Guardia, lo que pudiera hacer el gobierno federal o la Guardia Nacional. Tiene que haber un proceso de reforma y de limpieza de las fiscalías locales para que como parte de la estructura federal en la que vivimos puedan tener una aportación significativa en la procuración de justicia, en la prevención de episodios de este tipo como las desapariciones, en lograr que vivamos en paz. Ahorita las fiscalías son las grandes ausentes en este tema de seguridad. Y son tan ausentes que si te fijas, siempre que pasa una situación significativa o que cobra relevancia mediática, la opinión que menos importa es la del fiscal. La opinión de la fiscalía la dan pues, no sé cuál sea el concepto preciso, pero se asume que la fiscalía no tiene nada que decir porque nos hemos creído la historia que nos contaron los gringos, la USAID y todas estas instituciones, de que nuestras fiscalías locales no están capacitadas, de que no tienen recursos, de que no tienen personal, de que no tienen armas, de que no tienen equipo, etcétera. Cuando es una mentira, puede que les haga falta, pero de que tienen con qué hacer su trabajo, lo tienen. El problema es que no lo hacen. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad política, por ejemplo, de que existan instituciones para garantizar la paz y la seguridad? Pues la tiene el presidente y creó una institución a partir de limpiar otra institución, que en este caso fue la Policía Federal, una institución que estaba tan corrompida que la dirigía un narcotraficante. Pero en segunda instancia, los gobernadores también tienen su tarea y su trabajo en limpiar las instituciones que reciben, porque no puedes esperar que todo se resuelva
desde las instituciones federales. Entonces, el sistema federal no funcionaría. Entonces, nos movemos a una república centralista y entonces todo se resuelve desde el centro. Entonces, un verdadero federalismo tiene que ver con que nos hagamos cargo de nuestras instituciones y que nuestras instituciones aporten a la paz y la seguridad. Pero este caso en particular, el de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, a mí me ha trastocado muchísimo y no lo he analizado únicamente desde el aspecto táctico u operativo de tener más elementos, mejores armas, más tecnología. Creo que el nivel de crueldad que se utiliza ya en estas situaciones nos debe de hacer pensar en otras cosas, en qué obtienen las personas al realizar este tipo de actos o en qué piensan ellos que obtienen. Y yo creo que la explicación de la falta de oportunidades no explica este nivel de ensañamiento, tampoco la pobreza o querer simplemente tener dinero. Creo que tiene que ver con la ideología de nuestro sistema de organización, creo que tiene que ver con los valores que estructuraron nuestra sociedad hasta el 2018 o que hoy en día todavía vemos esos valores promovidos en algunos aspectos de nuestra cultura, ¿no? Como puede ser el consumo de culturas extranjeras, ¿no? Y esta idea de ser poderoso a toda costa, de ser el más fuerte, de entrar en esta competencia fratricida a costa de lo que sea. Creo que eso ha logrado permear mucho en la juventud y muchas personas que sí de cierta manera no acceden a las oportunidades que otros hemos logrado acceder, pues intentan recibir este poder absoluto a través de participar en actos de esta falta de humanidad, como es atentar contra otra persona de una manera tan ensañosa, tan sangrienta, pero eso no se puede solucionar únicamente con más presencia ni de militares ni de Guardia Nacional en las calles. Creo que es una batalla que se tiene que dar también en impugnar algunas cosas de nuestro sistema de organización, es decir, esta idea capitalista de la competencia a muerte, pues lo que va a hacer es que se tenga el mismo aprecio por la vida que por la muerte, ¿no? Y muchas personas logran ser plenas teniendo una voluntad de vida muy significativa a través del arte, de la creación artística, no sé, de muchas cosas, pero si lo mismo te lo va a dar la muerte, entonces estamos hablando de un sistema que no es funcional. Y a mí me dejó pensando mucho porque creo que somos el único mamífero, los seres humanos, que no nos adaptamos a nuestra propia sociedad, porque nuestra propia sociedad está enferma. Entonces es un síntoma. Hay que ver qué está pasando en la sociedad para intentar explicar cómo podemos prevenir esto. Y lo que hoy por día pasa en la sociedad es una competencia de todos contra todos. Es un todo se vale, es una pelea a muerte, ¿no? Y no solamente en la muerte real física, sino también en una muerte real de competencia sin lealtades, sin ningún tipo de humanidad de por medio, ¿no? Deshumanizamos al otro, pasamos por encima de él. Y eso lo estamos viendo en gente que quiere infatuarse de poder a través de la violencia, aunque dure poco, aunque también corran el riesgo de morir. Alejandro, yo quiero agradecerte mucho que te conectaras y platicaras con nosotros para dejar esta información y estas reflexiones a la audiencia, que no somos de Jalisco, que no vivimos ahí y que no vivimos con esta realidad día con día. Pero yo te quiero preguntar, justamente en esto que hemos estado platicando, tú has dado datos, cifras, eh, mencionas Zapopan, prácticamente es el foco rojo de las desapariciones, esta zona, Lagos de Moreno y demás, también. O sea, esto no es nuevo, para ustedes es día tras día, desaparecieron, otra vez desaparecieron, secuestraron, o sea, esta violencia prácticamente se vuelve cotidiana en Jalisco. Mi pregunta es, ¿por qué entonces Lagos de Moreno se vuelve la nota? O sea, esa es mi crítica, porque obviamente has visto cómo lo han politizado todos, oposición, no oposición, Claro. etcétera. ¿Por qué Lagos de Moreno sí se convierte en la bandera? O sea, ¿qué es lo que pasa con Lagos de Moreno? Incluso quiero ponerte estas imágenes, porque quizás tú puedas entenderlo más. Eh, Estas son imágenes de la finca, ¿no? Donde encuentran los cuerpos. Más bien donde encuentran restos, ¿no? Esta es una foto donde pues ponen algunos, pues es un montaje que hacen en Imagen Noticias, pero pues ahí esta es la imagen de la finca, ¿no? Y algo que a mí me brinca es justamente algo que quiero enseñarte, esta parte de atrás.
claramente se ve que no hay nada, pero en la foto original donde están detenidos o donde están amarrados los jóvenes, se ven estos símbolos, Ujú. estos grafitis de aquí atrás, y pareciera que los peritos los borran, ¿no? Porque están despintados. Y esto no es solo una imagen que pusieron en Imagen Noticias, sino que es una imagen oficial que ha estado circulando. En la imagen donde están los 5 jóvenes amarrados están los símbolos. En la imagen que presentan la fiscalía cuando están los peritos están borrados. ¿A qué se debería esto? Estos símbolos representan algo y resaltar otra vez esta pregunta de él, ¿qué onda? ¿Por qué todos con Lagos de Moreno cuando la crisis de desaparecidos y la crisis de violencia en el Estado es mucho más grande que solo 5 jóvenes? Y no estoy minimizando el acto, pero creo que esto va más allá que este último caso. Sí, mira, salvo lo que opinen los expertos de temas de seguridad, yo tengo una opinión muy superficial o una explicación muy superficial que tiene que ver con hechos públicos, ¿no? Que es una disputa que se ha dado en la zona, se recrudeció este año a partir de la muerte de ciertos líderes regionales, bueno, el asesinato de ciertos líderes regionales, y que es una confrontación entre dos grupos del crimen organizado. Es una zona muy disputada, sobre todo porque les brinda conectividad con otras zonas, era representativa del robo de hidrocarburos, les generaba acceso de mucho dinero a los grupos del crimen organizado. Y tienen un enfrentamiento desde hace varios meses que se recrudeció en la zona. Y las insignias se les atribuyen a unos grupos que se crean dentro de los propios grupos del crimen organizado, pertenecientes a uno de los dos bandos en disputa, ¿no? No sé si habrá sido realmente que los borraron los peritos o que simplemente se equivocaron de finca. Creo que lo que vuelve especialmente relevante ante la sociedad el caso de Lagos de Moreno es que se trata, uno, de otra desaparición múltiple, dos, que de nueva cuenta todos son jóvenes, y tres, que es un nivel de violencia que nunca se había, no sé si experimentado, pero es la primera vez que se hace pública. Entonces, sí nos habla de un juego que manejan los grupos del crimen organizado, al que desgraciadamente la mayoría de las personas hemos caído, que es prestar atención a los mensajes que intentan mandar, porque circularon videos que indignaron muchísimo a la sociedad y no era para menos, donde acusan que entre ellos se hicieron daño, que los obligaban a atacarse, ¿no? Entonces, eso nunca antes lo habíamos visto. Sabíamos que ocurrían desapariciones múltiples, que después desgraciadamente las personas aparecían sin vida, pero nadie sabía qué pasaba en el inter de estar desaparecido y desgraciadamente aparecer sin vida, ¿no? Y esto creo que es un propósito que consiguieron los grupos del crimen organizado al hacernos partícipes a todas y a todos de enterarnos de lo que ocurría en estas zonas, porque se presta la narrativa que intentan construir de culpar al contrario. Y también creo que la relevancia que cobra el caso es porque se da en un contexto de persecución contra personas que buscan desaparecidos desde el poder del Estado, ¿no? Y de una nula acción eficaz del gobierno contra los grupos del crimen organizado. O sea, no hay no hay una sola detención relevante por parte de la fiscalía, ni por este caso ni por los dos anteriores que ya hace mucho que están bajo investigación. Alejandro, te quiero preguntar esto para agradecerte y cerrar. Ha sido una plática creo que bastante necesaria para las audiencias. Estas son dos preguntas. La primera es, ¿consideras que con lo que está pasando el gobierno federal debería de entrar de lleno y tomar el control de los problemas en Jalisco? ¿Los ha resuelto? Sí, pero ¿crees que debería ser más fuerte, que debería ser quizás más rudo, es la palabra que se me ocurre, para entrar de lleno y hacer lo que el Estado y el municipio, o los municipios no pueden? Y la segunda pregunta que te quiero hacer es, si entonces Alfaro no le interesan los desaparecidos y claramente hay un tema también con los feminicidios, entonces
pues Alfaro fue peor gobierno, dejaron peor Jalisco de cómo llegaron o salen tablas ya rumbo al 2024. Esa es una buena pregunta. Creo que en Jalisco no tenemos un parámetro para evaluar a un buen gobernante. Desgraciadamente siempre nos han gobernado personajes muy frívolos, algunos pues más grotescos que otros, ¿no? Creo que Alfaro mmm, impuso, más bien, Alfaro llegó con una expectativa muy alta. Alfaro construyó su personaje en el 2007, como un actor de oposición, señalando al finado Raúl Padilla, con quien después salió, ¿no? Señalaba a Antonio Tatengo, que había sido presidente de Tlajomulco del PAN, que ahora también ya trabaja con él. Es decir, ha sido muy pragmático y muy descarado y muy mentiroso. Entonces, creo que en ese aspecto, en el aspecto del tipo de persona que ha gobernado, sí hemos tenido el más cínico. Este ha sido el más sinvergüenza, porque pues, le ha mentido a la gente descaradamente y también se ha metido con la gente. Ahora, todos se llegaron a reprimir, o sea, Ramírez Acuña reprimió a lo que despectivamente llamó globalifóbicos, Emilio González Márquez también perseguía a las personas que tenían relaciones sentimentales con su mismo sexo, los perseguía, los metía a la cárcel. Aristóteles también reprimió una cantidad enorme de manifestaciones y Alfaro hizo exactamente lo mismo. Creo que lo de Alfaro es un poco más delicado porque nunca antes había sido tan descarado el uso del poder para promover negocios de familiares y amigos. Él utilizó el poder, su primer acto de gobierno fue darle un contrato de 5,000 millones de pesos a un amigo suyo por rentar maquinaria que pues hoy en día, 5 años después de ese caso, pues no la ves por ningún lado, ¿no? No sabemos qué resultados tuvo. Sabemos sí que les dio el contrato y que pagó un compromiso de campaña de esos pactos que se hacen en la oscuridad, pero pues no hubo ninguna utilidad para los jaliscienses. También ha utilizado el poder para favorecer a quienes están detrás de él, que son los empresarios inmobiliarios. Les ha dado terrenos enormes que eran propiedad pública para que hagan desarrollos de mucha relevancia financiera, o sea, terrenos que se los ha dado en unas condiciones de facilidad enorme, incluso a su propia familia. A un tío suyo le entregaron un terreno en el centro de Zapopan a un precio irrisorio para que construyera supuestamente un museo, pero que realmente son departamentos que valen 6 millones de pesos en preventa. Entonces imagínate cuánto van a costar en el futuro. Y creo que eso nunca antes se había visto. No sé si ocurría, nunca antes se había visto. Y sobre todo que estamos hablando de un presidente abusador. Se ha metido con los más desprotegidos de Jalisco, los ha violentado, los ha perseguido, los ha maltratado y eso nunca antes se había visto. Entonces, creo que nunca habíamos visto que los tres poderes de aquí del estado de Jalisco fueran tan adictos a un gobernador. El legislativo y el judicial están totalmente rendidos a él y él, junto con los otros dos, están rendidos a los intereses particulares. No representan a la gente, representan realmente a la oligarquía local. Entonces, creo que todo eso pues agudiza mucho lo que Alfaro lo pudo haber diferenciado del PRI y del PAN, ¿no? Entonces, creo que sí estamos saliendo ya casi finalizando su sexenio, creo que Jalisco sí retrocedió en materia de mantener los intereses oligárquicos a raya, que de vez en cuando se colaban en el gobierno del Estado, pero no gobernaban. Y ahorita sí gobiernan. O sea, Alfaro es un empleado de la oligarquía local y él les ha correspondido de esas maneras que te he dicho, ¿no? Si bien ha habido avances, pues ¿qué explica esos avances? Realmente lo que explica que Jalisco no esté en la crisis que podría estar es que Alfaro tuvo la suerte de gobernar al mismo tiempo que Andrés Manuel López Obrador, que un presidente que sabe que vale más la pena preservar dos pueblos como Acacijo y Palmarejo en lugar de inundarlos para darle agua a la industria,
que sabe que vale la pena invertir más en programas y en gasto social que en vuelos, en fiestas, en frivolidades, ¿no? Y eso ha sostenido mucho a los jaliscienses. Eso nos ha ayudado a salir adelante en muchas tareas. Y Alfaro, pues, dedicado a los negocios privados desde el poder público. Alejandro, quiero cerrar con esto. ¿Qué ha pasado con Morena? Ustedes son oposición en el estado de Jalisco, eres regidor de oposición en Zapopan. Morena, ¿qué propuesta tiene tú? ¿Qué propuesta tienes para Jalisco? Porque actualmente ocupas un cargo y sí te he visto muy activo con la gente y dando tus vueltas y yendo a los lugares, recorriendo tu municipio, recorriendo el estado, pero viene una elección en 2024 y creo que en Jalisco no tenemos claro quién pudiera ser relevo de Alfaro. Creo que en Jalisco no, o sea, personalmente no tengo claro el panorama de quién podría ser la voz de oposición que presente un plan para evitar todo lo que ha estado pasando en el Estado. Entonces, tú como regidor, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué has denunciado? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué ha hecho Morena en el Estado para convertirse en esa oposición que pudiera recuperar Jalisco? ¿O lo van a perder en 2024? Mira, es muy buena tu pregunta. Empiezo por la de en medio. ¿Qué he hecho yo? Bueno, dentro de el objetivo que nosotros teníamos al llegar a la regiduría era no limitarnos a lo que se supone que tiene que hacer un regidor. No por soberbia, sino porque nosotros detectamos desde hace mucho que había una situación de indefensión o de falta de solidaridad entre la gente de Zapopan por parte de sus autoridades, que iba desde el trámite más sencillo hasta el problema más grave, ¿no? Entonces, intentamos que se dieran cuenta que contaban con un regidor, que les podíamos ayudar a solucionar algo que estuviera dentro de nuestra competencia o a solidarizarnos y a dar un apoyo y un acompañamiento real y efectivo en cosas que nos superaran. Y hasta hoy hemos cumplido con eso. Yo en particular he señalado el boquete financiero de 300 millones de pesos que Pablo Lemus, quien quiere ser gobernador de MC aquí en Jalisco, depositó en un banco de reciente creación que quebró después en una maniobra muy sospechosa. También impugné la obra Plaza Arcos, es una obra que representa y pinta de cuerpo entero el cártel inmobiliario de Alfaro, porque es una obra que se construye sobre un predio que era público, que desincorporan de una manera, voy a decir posiblemente ilegal, porque mi abogado está viendo esta entrevista, entonces no lo quiero meter en problemas, desincorporan de una manera posiblemente ilegal y se lo dan a los tíos de Alfaro para hacer una torre de departamentos y una zona comercial de restaurantes. Entonces la impugnamos porque queremos sentar el precedente de que aquí en Jalisco el poder público sí cuenta y sí puede hacer cosas y no estamos entregados ni de brazos caídos frente al poder del dinero que representa el cártel inmobiliario. Aquí en Jalisco podrán tener al gobernador de su lado, pero no gobiernan los intereses inmobiliarios porque habemos muchos representantes populares que estamos dispuestos desde el puesto más modesto, como es el de un regidor, a plantarles cara, ¿no? Y hemos hecho otro tipo de denuncias, no hemos dejado de informar a la gente sobre la visión de ciudad y de Estado que tiene y defiende Morena y que hemos pasado a la acción construyéndola como debe ser, desde abajo, platicando con la gente y tener un Morena no solamente fortalecido en términos de popularidad, porque eso de repente se ha vuelto la esencia de la discusión de Morena, y eso es una desgracia, sino fortalecido desde lo popular, desde abajo, desde quienes menos tienen, involucrarlos, que participen y robustezcan el partido, ¿no? Sobre quién puede disputarle el poder a Enrique Alfaro es únicamente Morena. Claro, como cualquier otro partido, Morena también de repente, pues cae en baches, ¿no? Y uno de esos baches es que algunos actores están en el lugar en el juego de los vetos y no en el de los votos. Esa es una frase de la jerga política local, donde en lugar de que hagamos todos equipo y estemos unidos, pues no falta el actor que te dice con él no, con él no, con él no, con él no, y nos seguimos fragmentando.
Sin embargo, es algo pues que no podemos renegar de eso y más bien tenemos que ver la manera de que no nos afecte y lograr conseguir la unidad. Y se ha conseguido la unidad, o sea, en algunos casos, por ejemplo, yo como regidor me sentí muy respaldado por el partido en la denuncia que hicimos contra Pablo Lemus por estos 300 millones de pesos. Fue una denuncia penal ante la FGR y el partido ha estado muy al tanto, ha estado muy solidario. Hoy todos los actores del partido denunciaron, más bien impugnaron también la reforma a la ley de paridad que hizo Enrique Alfaro, donde él quiere pues prácticamente que no, las mujeres de su partido no sean candidatas en la zona metropolitana de Guadalajara, y el partido fue unido a impugnar esa reforma. Ahora, lo que falta es construir un proyecto que pueda representarle a la gente una alternativa real. Y eso no es un concurso de popularidad, eso es un trabajo que se tiene que hacer político, pero que también demanda que haya una visión. Y esa visión en Morena se tiene que construir en colectivo. De repente ahorita lo que más ha fallado quizás, y la crítica que yo le haría al partido a nivel local, es que ha fallado el diálogo colectivo, el diálogo de la construcción desde abajo hacia arriba. No quiero decir que no sucede, sino quiero decir que hay que acelerarlo, hay que impulsarlo más, porque en el 2021 ellos nos ganaron con la idea de que tenían que defender a Jalisco del comunismo y de que AMLO era Chávez, ya sabes, todo eso, pero la gente ya no les cree. Y aunque les creyesen, nosotros tenemos que construir la alternativa a eso. Y la alternativa es muy fácil de construir, es simplemente demostrar a la gente que lo que se ha hecho ha sido por su bien, ha sido por su bienestar, y que es tiempo de que Jalisco también entre en un proceso de pacificación, entre en un proceso de basta de abusos, entre en un proceso donde ya no se estén haciendo negocios privados con dinero público, donde ya el que gobierna el Estado no sea el mismo que les cobra la renta o les vende departamentos, que eso es algo verdaderamente grotesco, ¿no? Entonces, hay muchas y muchos compañeros que están ahorita trabajando en esa visión, están levantando la mano, quisieran abanderar el partido. Por todos ellos tengo un enorme respeto, y creo que representan, sin lugar a dudas, una alternativa mucho mejor que Enrique Alfaro, ¿no? Ayer platicaba yo con una persona y le decía, gobierne quien gobierne de parte de Morena, ten la seguridad de que va a haber mayor coordinación con el gobierno federal. Y a esta persona le fue suficiente para convencerse, ¿no? Algo tan sencillo como saber que quizás esta línea que agotó Alfaro de estar peleado con el gobierno federal, pues simplemente nos perjudicó a todos, ¿no? Pues Alejandro, te agradezco mucho que vinieras, que nos platicaras con nosotros. Fue un poquito largo, pero creo que necesario para poner en contexto lo que está pasando en Jalisco y el trabajo que están haciendo. Te agradezco sobre todo que reconozcas cuando hay una crítica constructiva que hacer al interior del movimiento, al interior de su propio trabajo, al interior del movimiento en el que estás, y también que pues sigas trabajando por los jaliscienses y sobre todo en Zapopan. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y pues estamos pendientes. Ayúdame diciendo a la gente tus redes sociales para que también te sigan y vean el trabajo que haces. Al contrario, Meme, muchas gracias a ti, a toda tu audiencia. Un gusto volver a estar por estos lados. En redes sociales estoy en X, lo que antes era Twitter, estoy como @ea_puerto, en Facebook como Alejandro Puerto, y en Instagram también @ea_puerto, en YouTube también Alejandro Puerto. Muchas gracias. Nos estamos viendo pronto, Alejandro. Mil gracias por dar Gracias, una Meme. plática con nosotros. Nos estamos viendo. Cuídate mucho, por favor. Hasta luego, gracias.